A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Ediciones Castillo. Gracias por estar esta tarde con nosotros. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra y psicóloga Erika Juárez, creadora del movimiento Transforma el Dolor en Amor a través de la psicología de la compasión. Tiene estudios de maestría en psicoterapia humanística, terapeuta familiar sistémica con especialidad en violencia intrafamiliar, certificada en la técnica EMDR, terapia especializada en trabajo de trauma desde hace más de 15 años. Es especialista en técnicas como programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana y mindfulness. Es coach de vida y empresarial, entrenadora de alto impacto, certificada ante el conocer. Está especializada en implementación de procesos de desarrollo y crecimiento personal y empresarial y es emisaria en México de Mide la Felicidad. Es capacitadora en el área de desarrollo humano para diversas instituciones gubernamentales. Ha sido ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales y también tallerista en diversos foros empresariales y universitarios. Actualmente también es docente de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias por estar aquí, Erika, esta tarde con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ok, pues el día de hoy vamos a tener por capacitación una cosa maravillosa que es aprendiendo a jugar como si tuviera su edad. Así que agradezco a todos los papás y mamás que están viendo esta capacitación porque seguramente estén esperando tener herramientas y nuevas técnicas de cómo disfrutar de algo tan maravilloso como es el juego con sus hijos y sus hijas. Así que para iniciar, te voy a pedir que donde estés me ayudes con un ejercicio de visualización. Como ves la imagen que está ahorita frente a ti, es una chica con todo un mundo dibujado atrás de ella, mismo que te voy a pedir que en este mundo elabores junto conmigo. Si tus hijos son capaces de hacerlo, seguramente tú muchísimo más. Así que cierra tus ojos, toma aire. Respira profundo, profundo, profundo. Suelta el aire y permite que con el poder de tu imaginación y de tu creatividad se haga presente para ti todo un equipo de habilidades, capacidades, dones, virtudes disfrazadas de cualquier elemento que está en tu casa. Un papel de baño, una silla, una mesa, cordones, pinzas de la ropa, sábanas, los muebles, crayones, hojas, todo lo que esté a tu disposición a partir de este momento, con el poder de tu imaginación, se pueden convertir en lo que tú quieras. Y te voy a pedir que empieces a imaginar con todos esos elementos cuál sería el mejor escenario en tu casa para crear un campo de juegos.
¿Cuál sería el mejor escenario para ti? ¿Cómo estaría construido? ¿Qué elementos tendría? ¿Qué ocuparías? Y trata de ir identificando en qué se está convirtiendo. ¿Forma de qué tiene? ¿Es una base de una nave espacial? ¿Tal vez un laboratorio? ¿Un campo minado de guerra? ¿La cocina del mejor chef? ¿Qué es lo que estás creando? Y tal vez se parece un poco a ese sueño que tenías cuando tú eras pequeña o pequeño. Cuando algún día te preguntaron, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el límite justamente radicaba en tu imaginación. Cualquier artículo en tu presencia se volvía tu mejor herramienta. Y la pregunta sería, hoy que eres una adulta o un adulto, ¿en realidad cumpliste tus sueños? ¿O solo se quedaron en tu imaginación? Sácale una fotografía mental a ese campo maravilloso que creaste como un campo de juegos en casa para que al terminar esta exposición corras a hacerlo realidad e invites a tus hijos a que disfruten de este escenario contigo. Respira profundamente nuevamente y llena todo tu cuerpo de oxígeno. Respira y saborea ese espacio tan maravilloso que acabas de crear. Suelta el aire. Abre tus ojos y regresa conmigo aquí ahora a esta capacitación. Y me gustaría que te quedes con esta sensación para que podamos hacer el recorrido de esta plática y que poco a poco vayas guardando estas como impresiones, sensaciones, por si al final las quieres compartir en el chat, nos puedas contar desde el principio cómo fue esta primer visualización para ti. Y lo importante que es justamente estimular nuestra creatividad y nuestra imaginación, porque yo estoy segura que una de las cosas que sucede cuando nos disponemos a jugar de nuestros hijos es que a veces no sabemos qué jugar o cómo jugar. Por favor, Eri. Gracias. Y me gustaría que pudieras identificar si hubo algo que encontraras como un regalo dentro de estos instrumentos o estas cosas que visualizaste en casa que pudieran ser como ese regalo precioso que vas a guardar como en un cofrecito. Y ese cofre lo vas a utilizar al final, ¿ok? ¿Qué encontraste que pueda formar parte de este elemento maravilloso que se vuelve tu tesoro, como para Gollum en El Señor de los Anillos, y lo quieras guardar como un regalo precioso en un cofrecito, ¿ok? Guárdalo en ese cofre y lo vas a utilizar al final de esta sesión. Continuamos. Te quiero compartir por qué es tan importante el juego. ¿Cómo es que forma parte del desarrollo humano? Cuando nosotros nacemos, justamente resulta que el juego es uno de los elementos que por natural viene a nosotros. La imagen que tú estás viendo en este momento es de una mamá y un bebé que están conviviendo, están compartiendo. Sin embargo, desde el momento uno que tú llegas a este mundo, todo se vuelve parte de un juego. Y es una manera maravillosa en la que tú vas a encontrar grandes fortalezas de compartir con tus hijos. Es el único método que hay para que realmente puedas conocerlo.
Y entonces, siguiente por favor, Eri, puedas ir buscando los elementos importantes del juego. Vamos a imaginar como si fueran unos superhéroes y que van a regalarte unos superpoderes. Estos superpoderes tú los vas a poder ocupar a partir de este momento. Siguiente. Cada uno de ellos es un superpoder. El primero y más importante es que identifiques el poder de formarlos y educarlos. Ponte una primer capa que diga, yo soy su formadora o su formador y la persona que lo educa. De alguna manera la escuela justamente también tiene parte de esta corresponsabilidad. Sin embargo, yace en ti la parte más importante. La parte más importante te toca a ti, te corresponde a ti. Y entonces, cada que tú juegas con tu hijo, tienes gran oportunidad de generar en él aprendizajes que no va a tener en ningún otro espacio. Algunos de ellos los vamos a ir enlistando poco a poco, pero te voy a decir algunos. Por ejemplo, aprender a tolerar la frustración, aprender de valores, aprender a tomar decisiones, a respetar reglas. Y entonces tiene grandes aprendizajes este primer superpoder. Después tenemos la parte física. Obviamente ahora tenemos mucho más juegos sedentarios, en internet, los videojuegos o cosas que son un tanto más estáticas. Sin embargo, puede haber muchísimos juegos donde favorezcas el movimiento. Cuando son bebés, es mucho más factible que se muevan y lo hacen de manera natural, conforme van ellos aprendiendo a gatear, a moverse, a llevar los artículos hacia el cuerpo. Y ahorita vamos a hacer un pasaje por cada una de estas etapas. Pero quiero que identifiques cómo para un bebé es tan natural poder querer moverse para poder jugar, arrastrarse. Y cuando ellos van creciendo y son pequeñitos, les encanta correr, brincar, saltar, gritar, porque tienen que darle salida a toda esa energía que está en sus cuerpecitos. Y conforme nos vamos volviendo grandes, adultos, entonces es que eso ya no cabe en nuestro comportamiento. Nos sentimos un tanto ridículos, como fuera de tono, de foco. En algunos momentos te dicen, ya estás muy grande para hacer eso, qué ridículo. Sin embargo, creo que conforme nosotros nos volvemos adultos, deberíamos de ir recordando lo importante que fue para nosotros cuando fuimos niños aprender a jugar. Y si tal vez en tu infancia no tuviste la oportunidad de tener tanto juego, justo es también la oportunidad de que puedas ahora revivir al lado de tus hijos. La parte emocional ahora. Siguiente superpoder. Muy importante. Probablemente estuviste en la plática que dimos de inteligencia emocional, pero si no, rápidamente tenemos 4 emociones básicas. El enojo, la tristeza, el miedo y la alegría. Estas 4 emociones nacen con nosotros y después, conforme las vamos sintiendo, viviendo y expresando, se van mezclando todas las demás emociones y entonces nos volvemos toda una caja emocional. Cada emoción tiene una función, pero si como papás no sabemos controlar y regular nuestras propias emociones, difícilmente vas a saber lidiar con las emociones de tus hijos. Y entonces cuando de repente lo vemos correr súper emocionado porque está imaginando que va por un campo minado y está evitando el campo de guerra y tú le dices, guarda silencio, deja de gritar. Su mundo de imaginación, todo ese campo de guerra en el que él estaba corriendo y jugando, se destruyó en un segundo. Y tú en ese momento frenaste todas las redes neuronales que estaban trabajando a su favor, creando mucha más plasticidad neuronal que le iba a dar la oportunidad en un futuro de generar grandes cosas a partir de la carrera que él eligiera. En la parte social, es el último superpoder de esta primera fase. Es muy importante porque el trabajo en equipo lo aprendemos jugando. Seguro te ha pasado que si tú tienes un trabajo
y estás en una oficina al lado de un montón de colaboradores y de repente te dicen, tienen que trabajar en equipo. Es más, les damos cursos para aprender a trabajar en equipo porque no saben trabajar en equipo, no saben colaborar. ¿Y qué crees? Que no lo aprendiste cuando eras pequeño. Y tal vez en la primaria, en la secundaria, en la universidad, cuando te pedían que hicieras un trabajo en equipo, una de dos, o eras el que decía, lo hagan los demás, que al fin que yo no muevo un dedo, o eras de los que decía, yo lo hago todo porque solo sale bien si yo lo dirijo. ¿Y qué crees? Que cuando eras chiquito no aprendiste a jugar en equipo, muy probablemente. Así que tienes que, por favor, grabarte estos 5 superpoderes y dependiendo de lo que quieras jugar con tu hijo, puedes hacer una capa que te recuerde, tal vez con los colores que te pongo aquí, cada uno de los superpoderes. Y entonces, semana tras semana, puedas elegir un juego en el que hoy vamos a fortalecer las habilidades sociales. Y entonces te pones esa super capa y entonces juegan a cosas que puedan fortalecer habilidades sociales. En esta semana vamos a trabajar las emociones y te pones la super capa de las emociones y entonces generas juegos que favorezcan la gestión emocional. Así que espero que esta primer actividad te guste y la puedas implementar con tus hijos. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene el juego? Primero te voy a decir cuáles son los beneficios para tu hijo. Primero, toda su personalidad, lo que de manera psicológica le llamamos muy propiamente estructura del yo, que es nada más y nada menos que su personalidad, se va a formar a través del juego. Otro de los beneficios que puedes encontrar justamente es poder como dejar que tu hijo genere todas estas actividades mentales y cerebrales que va a irle ayudando a favorecer nuevos mecanismos conforme va creciendo. El cerebro es maravilloso y cuando nacemos es como una esponjita que va a ir buscando todo este potencial del que naturalmente está dotado. Pero si no tiene el escenario para ponerlo en práctica, puede mermar algunas de esas actividades. Siguiente. También vas a enriquecer su imaginación y promueve los procesos creativos. Yo no sé si te has encontrado compañeros en tu trabajo o compañeras, o si a ti te suceda, que cuando de repente tu jefe te dice, es que necesitamos nuevos procesos, es que cuál es la estrategia que vamos a implementar, que alguien por favor nos dé una nueva solución y todo el mundo se queda en blanco porque lo que decimos o pensamos es, yo no soy creativo, es que a mí no se me da eso. Y yo creo que todos tenemos la misma capacidad de generar grandes ideas. El tema es que te des la oportunidad de ponerlo a prueba. Y cuando eres pequeño, lo hacemos muy fácil. Si tú vas buscando el potencial que tiene para ti la imaginación, vas rápidamente a conectar esas memorias corporales, físicas, emocionales, cuando eres más grande y vas a tener mucha más habilidad en solución de problemas. Siguiente. Desarrolla y ejercita la observación, atención, concentración y memoria. Las funciones cognitivas más sofisticadas de tu cerebro se favorecen y se fortalecen con el juego. Depende obviamente de la etapa de cada niño y de la edad que tienen, ahorita lo vamos a ver, pero cada uno de los juegos tiene siempre un impacto, como una tarea a concluir un objetivo en cada una de las fases, de tal manera que te va ayudando a favorecer principalmente la capacidad de atención. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que existen hoy un montón de niños con hiperactividad, fallos de atención, no sé qué? Y que aunque pudiera ser que esté sucediendo, mucho de ello comienza con fallo de límites en casa, con fallo de disciplina y de tareas ejecutivas que nacen con el juego, que nacen con tener actividades que tengan un principio y un final, que tengan un tiempo de ejecución y una manera de hacerse. Por lo tanto, entonces voy atendiendo a los procesos, tengo claro cuándo inicia, cuál es el desarrollo y cuándo termina. Siguiente.
Favorece la sociabilidad temprana y las habilidades de comunicación social. Cuando son chiquitos, por natural, tienen una primer fase de juego que se le llama juego egocéntrico. Solo yo, es mi carro, es mi casa, es mi papá, es mi mamá y no se lo presto a nadie. Y si tiene hermanos y hay 2 carros iguales, quiere uno, el otro deja, el hermanito agarra el otro. ¿Y qué va a pasar? Va a decir, pues ya no quiero este, ahora quiero el que había agarrado mi hermano. Es un proceso natural en el que va identificando qué sí le pertenece y qué no, y de qué manera puede hacerse notar o puede hacer saber sus necesidades. Por eso es muy importante que tú aprendas a regular estas maneras de comunicarlo, de cómo lo pide, de qué sucede en el proceso de interactuar con otros chiquitos, sean hermanos o amigos, y con los adultos de su contexto, para que vaya poco a poco aprendiendo lo que tú le vas modelando en habilidades de comunicación y de socializar. Siguiente. Enseñas a respetar reglas, que ya lo habíamos mencionado, pero fíjate, de alguna manera, conforme nosotros nos vamos volviendo grandes, siempre estamos cuestionando las reglas y decimos, ¿por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me multan por pasarme un alto? Y entonces vamos tratando de brincarnos a veces las reglas o de evitarnos algunas reglas, de sintetizarlas a nuestro gusto. Y es muy importante que de alguna manera aprendamos que las reglas existen para algo, que tienen un fin y que su fin primario es salvaguardar, en este caso, el juego y por lo tanto mi seguridad y mi integridad. Cuando las reglas las trasladamos a la vida cotidiana, tienen el mismo fin. Y entonces el objetivo de aprender a jugar con reglas claras lo trasladas a la vida y funciona maravillosamente. Siguiente. Permite experimentar temores y frustraciones, así como triunfos y derrotas. No me dejarán mentir, pero esta vida no solo está diseñada para ganar, 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 ganar. Y para que siempre nos salga todo bien, 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 bien. ¿Y qué pasa cuando a mí me dicen que la vida es así y de alguna manera me topo con que no pasa? Y entonces justamente me frustro, me duele, quiero renunciar, tirar la toalla, ya no me gusta, hago berrinche. Y entonces cuando eres pequeño abandonas el juego. Y si yo no le enseño que es parte del mismo arte de aprender a jugar, cuando sea yo grande, entonces quiero renunciar a ese trabajo, dejar esa relación, porque al final siento lo mismo que sentía frente a la frustración que cuando yo era pequeño y nadie me explicó que es parte del juego de la vida. Siguiente. Ahora los beneficios que obtienes tú al jugar con tus hijos. Por favor. Si tú todo lo que está en este diagrama no crees que es suficiente, yo no sé qué te hará falta para que puedas motivarte a encontrar el tiempo, las actividades, la motivación para poder jugar con tus hijos. A veces justificamos y decimos, es que no tengo tiempo, estoy muy cansado, de verdad no se me ocurre qué jugar, nunca sé cómo incorporarme con sus juegos, me parece un poco como aburrido. Evidentemente, como adultos, preferimos otras cosas. Tenemos otra manera de recrearnos y de distraernos, pero es muy importante porque el principal beneficiado en esta relación vas a ser tú, pero además le estás garantizando a él un futuro diferente porque le estás enseñando con el juego lo que es una relación sana, amorosa y cercana, vinculada, y la importancia de tener esta cercanía entre padres e hijos. Dentro de estos está fortalecer los lazos afectivos. Es una forma maravillosa de conocerle a profundidad, conocer sus habilidades sociales y ayudarle a desarrollarlas. Fomentas valores, desarrollar la creatividad y la imaginación, como lo habíamos mencionado, y disfrutar profundamente de su risa y su alegría. ¿A quién no le gusta escuchar a un bebé reírse y después a un niño? ¿Y qué pasa cuando tú eres adulto y te quieres reír a carcajadas hasta que se te salen las lágrimas? La mayoría lo evitamos porque nos da pena y lo consideramos vergonzoso. Te he de confesar que yo me río como puerco
Y entonces he aprendido a como sobreponerme a la pena que me daba mi risa, porque era muy común que si yo me reía, la gente se riera de mi risa. No precisamente se reían de mí, pero yo lo sentía personal y me daba mucha pena mi risa, hasta que aprendí a disfrutarla y a disfrutar del efecto que causaba en los demás. Y hoy me río de verdad como una niña de 3, 4 años, sin pena, sin querer como contenerla. Y a veces incluso hay gente que estando a mi lado, yo me doy cuenta cómo les da pena. Decimos, te da pena ajena, ¿no? Le da pena mi risa y es más factible que ellos quieran retirarse del lugar porque no saben qué hacer con mi risa a que yo me sienta apenada. Así que te invito a que empieces a redescubrir tu risa, tu carcajada y que puedas reírte y reírte y reírte hasta que se te salgan las lágrimas. Siguiente. Conforme fuimos aprendiendo a defender la infancia en esta cultura, en estos momentos tan complejos del mundo, las Naciones Unidas estableció que los niños no solamente es que por naturaleza quieran jugar o que tengamos que descubrir los grandes beneficios que nos da el juego para que entonces puedas querer jugar con ellos o dejarlos jugar, sino que todavía más profundo tienen derecho a jugar. Es un derecho inherente a la infancia. La recreación, el juego, el esparcimiento es un derecho de los niños. Porque, como bien menciona la diapositiva, dice, es una actividad de vital importancia y de gran utilidad para el desarrollo del menor y fundamental en su crecimiento. Es muy triste ver niños que no saben jugar, que nunca se les permitió jugar, tal vez porque en casa era como de mayor valor cumplir primero con las obligaciones, con las responsabilidades, y entonces si hay tiempo tienes derecho a jugar. Y aunque me parece correcto y adecuado que todos los niños tengan también responsabilidades en casa, sin importar la edad, la responsabilidad que se le confiere tiene que ser congruente a su edad, pero todos los niños deberían tener responsabilidades en casa, pero de la misma manera creo que es sumamente importante que tenga asignado como una responsabilidad jugar. Siguiente. Esta frase me parece profundamente hermosa del cuento del Principito y quiero que puedas alcanzar a dimensionarla. Dice, las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Si tú leíste El Principito o viste la película, sabrás a qué se refiere esta escena y este dibujo. Y justamente le preguntaban que qué era ese dibujo que ves tú en amarillito. Y para el menor, para el niño, en este caso representado en el cuento por el Principito, era, pues, ¿qué no es obvio? ¿Qué no es obvio que es una víbora que se comió a un elefante? Y uno dice, ¿en dónde está eso? ¿No? Pero claro, lo que pasa es que nosotros nos volvemos rígidos en el pensamiento y somos a veces poco capaces de darle este sentido. Y me gustaría que pudieras empezar a reconocer en ti tu capacidad de asombro, tu capacidad de generar y crear con el poder de tu imaginación. Para que no seas parte de esta estadística que hacía tan triste al Principito, porque lo hacía creer que los mayores casi nunca somos capaces de comprender las cosas por sí mismas. Y que entonces dejes de pedirle a tus hijos que te expliquen qué es lo que está ahí,
Y que tal vez seas tú quien llegue la próxima vez y le digas, ¡ah! Es una boa que se comió a un elefante. Y entonces veas qué te va a decir él. Y si tal vez te dice, claro, no, era un cocodrilo. O yo qué sé, ¿no? Siguiente. Como te habrás dado cuenta, vengo como haciendo mucho el paralelismo de el trabajo y el juego. El juego y el trabajo. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tema es que para el chiquito, para tu hijo, para tu hija, jugar es su trabajo. Y si pudiéramos realmente darle ese valor, estaría mucho más ligado cuando somos adultos el trabajo ahora vivido como un juego. Es muy complejo para el adulto elegir de qué quiere vivir toda su vida y tratar de identificar en este juego, en esta labor, una fase de juego. Es como si quedaran separadas y no pudieran ser coincidentes, porque se vuelve tan seria la vida que ya no puedes vivir tu trabajo como este gran espacio de placer. Si tú tratas de identificar para qué sirve el juego, mucho de ello es para poder encontrar cómo tus habilidades se vuelven justamente a tu favor y pueden crear cosas maravillosas a partir de ellas. Y si te das cuenta, se parece muchísimo a lo que logramos en la adultez con nuestro trabajo. Por lo tanto, las bases para la vida son estas que yo te pongo aquí. Tal vez incluso en el orden en el que lo pongo aquí, no por más importante o menos importante, sino tal vez en el orden en el que van apareciendo en el ser humano a través de la conciencia. Y esto puede ser todo junto cuando tienes 2 años, 3 años. Cuando yo pongo ahí trabajar, no me refiero al trabajo adulto remunerado, sino a cómo se va hilando el juego con el trabajo desde que somos pequeños. Yo aprendo a jugar. Después, como a partir de los 2 años, empiezo a tener un proceso mucho más elaborado de pensamiento y entonces puede ser que cobre sentido mi juego como un trabajo y que por lo tanto entonces empiece a amar lo que hago, a amar en eso en lo que me estoy divirtiendo, que hoy se volvió mi trabajo. Y ojalá pudiéramos darle el mismo sentido de importancia en la adultez y darnos cuenta que si tú estás trabajando en algo que no amas, evidentemente no te divierte y por lo tanto no te apasiona y por lo tanto te cuesta mucho más trabajo pensar en función de ello. Y por eso cuando te piden que seas creativo, que imagines cosas, que generes soluciones, que seas más proactivo, que no se te nota la motivación y la pasión en lo que estás haciendo, muy probablemente tenga que ver con que no te estás divirtiendo y por lo tanto no amas y no te apasiona y no te entregas en lo que haces. Siguiente. Aquí viene la pregunta del millón. Bueno, lo voy entendiendo, voy tratando como de hacerme parte de ello, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo le hago para introducirme en su mundo? ¿Cómo le hago para poder formar parte de sus dinámicas y de su juego? A lo mejor ya tienes por ahí la respuesta en tu cabeza. Nuevamente esta frase del Principito dice, todos los adultos fueron una vez niños, pero pocos lo recuerdan. Tal vez esto te dé algún tip, alguna huellita de hacia dónde vamos. ¿Cómo le hago para jugar con él? Por favor, Eri. Volviendo a ser niños. Volviendo a ser niños, porque al final, perdón, déjenme callar a mi perro. Ven. Una disculpa, mi perro persiguiendo a los vecinos. ¿Cómo le hago para volverme niño? Pues justamente dándole como este poder y este control, no a mi parte racional,
sino a mi parte emocional, que es la que va a poder tener la capacidad de involucrarse en el juego del niño como si yo fuera niño. ¿Ok? Siguiente. Y sí, los adultos también pueden jugar. Y fíjate, te puse aquí una descripción de lo que significa jugar desde un lugar un poco más construido, más adulto. ¿Qué es jugar? Experimentar las propias facultades en las que opera la imaginación y en donde la fantasía se sobrepone a la realidad, conciliando la libertad y la obligación. Me pareció maravillosa esta definición porque justamente es darle este como sentido, esta consistencia a lo que implica como reconocer la libertad que genera ser capaz de jugar a lo que quiera jugar, con lo que quiera jugar, construyendo lo que mi imaginación pueda ser capaz de crear, pero que además concilia con la obligación. Yo te decía que los niños tienen la capacidad de jugar para poder entonces vivirlo como una obligación, como un trabajo. Y entonces creo que te corresponde ahora a ti que puedas hacerlo para ellos y que se puedan dar cuenta de lo feliz que eres en tu trabajo, pero que de la misma manera lo eres cuando compartes el espacio de juego con ellos. Siguiente. Esta lámina me encantó porque es como esta semblanza de lo que esperamos del juego familiar y creo que a lo que estábamos muy acostumbrados en algunos momentos, en algunas generaciones, de lo que implicaba jugar en familia y de cómo cuando no había tantos videojuegos y en otras generaciones, teníamos mucho más como este sentido de las actividades al aire libre y teníamos ganas de salir. Sin embargo, se fue perdiendo, pareciera como con la tecnología, pero creo que también como papás nos acomodamos y nos volvimos, sí, cómodos con el tema de la tecnología y creo que se volvieron unas niñeras maravillosas y entonces se vuelve más fácil, más cómodo poner un video, darle el celular, que se siente a jugar videojuegos, para no tener que lidiar yo principalmente con berrinches, con el llanto, con enojo, con apatía. Cuando tenemos grandes traslados en el coche, como en las mañanas para ir al colegio, o cuando vamos a visitar a algún familiar y entonces van súper molestos, enojados en el coche, y entonces prefiero darle mi teléfono para que vaya entretenido o ponerle una película, en lugar de seguir favoreciendo pequeñas dinámicas que en otras generaciones hacíamos en el traslado en un auto, como ir buscando el bocho amarillo, la placa que termina en 7, ir adivinando el animal que te estoy describiendo, cantar canciones como familia y que al final sigue teniendo la misma implicación de lo que yo te venía diciendo en estos superpoderes, para que entonces yo me vincule con ellos aún manejando en un coche. Ahora imagínate, durante la cuarentena, yo sé que has tenido mucho trabajo, complicaciones, estrés, todo lo que ha implicado estar confinados durante tantos días, pero también se vuelve un escenario maravilloso para que puedas favorecer estas actividades. Siguiente. No sé si has escuchado que hay empresas como Google que tienen áreas parecidas a las que yo te presento en esta diapositiva. Cada vez más se ha estudiado los beneficios que tiene el juego en el adulto y que tenga estos momentos de esparcimiento también en sus áreas laborales, justamente para no rigidizar como el horario laboral. Y entonces van poniendo escenarios como el que tú ves aquí. La verdad es que o sea, no hay muchas empresas
que lo hagan, pero poco a poco va siendo más parte de una ideología. ¿Qué favorece el juego en el adulto? Disposición y flexibilidad, ideas espontáneas, ambiente cálido, grupos pequeños para que todos puedan jugar. Te ayuda a eliminar juicios y estos sesgos que de repente tenemos en los que basamos como las creencias de nuestra vida, y te ayuda a contar con más personas que puedas tú elegir en tu contexto como guía, como cuando eres pequeño y dices, él va a ser el líder de este juego, él va a realizar las actividades de tal, o a lo mejor eras tú el que decía, yo elijo quién va a hacer tal cosa. ¿Qué pasaría si tú siguieras viviendo esta forma de liderear en tu trabajo como cuando lo hacías de pequeño jugando a las 3? Siguiente. Muy bien. Te voy a pedir que me ayudes a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Va a ser muy importante que a partir de este momento cierres tus ojos, respires profundo y poco a poco ve permitiendo ir en retroceso. Ahora tienes 30 años, 25, 20, y conforme continúas respirando, cada vez más vas en retroceso. Ahora tienes 18, 15. Continúa respirando profundamente. Suelta el aire. Tienes 12. Tienes 10. Tal vez no recuerdes de manera concreta ningún evento, pero tú continúa en retroceso. Ahora tienes 8. Tienes 4. 2. 1 año. 10 meses. 6 meses. 4 meses. Respira profundo. Tienes 4 meses y estás acostado o acostada en tu cuna. Y lo único que puedes ver es el móvil que tienes ahí, lleno de colores, con una canción que lo acompaña mientras da vueltas en círculo. Era un móvil que le habían regalado a tu mamá antes de que nacieras. Y ella era muy feliz cada que iba y lo ponía para ti, mientras tal vez murmuraba y te decía, mi amor, disfruta de tu móvil. ¿Ya viste los colores? Escucha la canción. Poco a poco ahora vamos a ir regresando a la edad actual. Ahora tienes 6 meses. Y por fin lograste sentarte en tu cuna. Hay un elefante de peluche que está ahí a los pies de tu cama. Y entonces tratas de alcanzarlo y por fin lo pudiste agarrar y llevarlo hacia tu boca. Y empiezas a querer chuparlo, a sentir la textura de los pelitos del peluche en tu boca. Era tu elefante preferido.
Poco a poco cumples 10 meses y ahora ya puedes lograr gatear. Lograste estar en 4 puntos y empiezas a darte cuenta que las cosas cada vez están más cerca de ti. Estiras una mano, la regresas a su lugar. Estiras la otra y la regresas a su lugar. Poco a poco empiezas a intentar hacer este movimiento uno a uno, intercalando piernas y brazos, y te das cuenta que te puedes trasladar. Y ahora tienes un año, 2 meses o año y medio y lograste ponerte en pie. El mundo cobra otra dimensión y te das cuenta que ya no dependes de que alguien te cargue, te lleve o te sostenga para tú poder ir por aquello que te gusta o que te llama la atención. Todo se vuelve un campo de juego. Cumples 2 y ahora quieres saber que todo lo que está ahí es tuyo. Y le preguntas a mamá o a papá, ¿quién es mi familia? ¿Cuál es mi nombre? Este es mi carro, ¿verdad? Tú eres mi mamá y tú eres mi papá. Es mi plastilina, mis colores, mis muñecas. Poco a poco empiezas a hacerte un poquito más grande y tal vez tienes 5 años. Comienzas a jugar con otros compañeritos en tu colegio y entonces empiezas a sentir lo que significa cuando alguien no quiere jugar contigo. O tal vez cuando tú decides que alguien más no forma parte del grupo. Poco a poco aprendes a empezar a hacer equipos, a jugar correteando a los demás por la calle, a la pelota y a tratar de coordinar entre que le pegas a la pelota para no caerte. Cumples 7 años u 8 años y ahora prefieres jugar con juegos de mesa, con cosas que construyes, rompecabezas o tal vez videojuegos. Esta edad es maravillosa porque además se vuelve eterna. Cumples 9, 10, 11 y tal vez sigues jugando con lo mismo. Llegas a los 13, 14 años y trata de recordar qué te gustaba. Tal vez salir a andar en bicicleta con tus amigos, a patinar, jugar fútbol. Poco a poco empiezas a preferir salir tal vez de fiesta con tus amigos o formar parte de algún equipo deportivo. Algunos de nosotros empezamos a perderle el gusto a los juegos y preferir quedarme en casa. De repente un día me dicen que tengo que elegir a qué me quiero dedicar toda la vida. Cumplí 18 y me dijeron que me volví adulto. Y yo me acuerdo que los adultos de mi infancia eran aburridos, enojones, un tanto frustrados. Y creo que así tendría que ser yo también. Y me convierto en eso que tal vez no me gustaba cuando yo era niño. Hoy regresa a tu edad actual y trata de identificar cómo es tu vida. Y tal vez puedas descubrir por qué te cueste trabajo jugar con tu hijo o por qué juegas tan bien con él.
¿Cuáles son tus grandes fortalezas que tal vez habías olvidado? ¿O cuáles son los recursos que hoy podrías recuperar? Respira profundamente. Suelta el aire. Y regresa aquí y ahora. Siguiente. Espero que te haya gustado este recorrido por tu historia, por la imaginación y lo importante que es percatarnos que el juego va evolucionando con nosotros, pero nunca se pierde. Para un bebé, justamente este movimiento que hace para poder reconocer que esto es su mano y que es extensión de su cuerpo cuando tiene 3, 4 meses, es su manera de jugar. Por eso cada uno de los juguetes que encontramos en los grandes almacenes tienen la edad correspondiente para la etapa del menor que van a ayudar a fortalecer cada una de las como áreas de desarrollo que le corresponde a cada etapa. Siguiente. Así que te voy a platicar brevemente ahora de manera formal de qué trata cada una de ellas. Siguiente. Bueno, no, ahí nos quedamos. La primera se llama sensoriomotriz o sensoriomotora, según Jean Piaget, que es de los grandes psicólogos educativos que tenemos en la historia. Y justamente lo que hace es decirnos que de muchísimos estudios que se hicieron, principalmente con sus hijos, él empieza estudiando a sus hijos, se dio cuenta que los niños conocen el mundo a través de la boca, de los sentidos en general, pero principalmente por la boca. Por eso todo lo que empiezan a prensar, que es el nombre propio que tiene el poder agarrar las cosas con la mano, lo primero que hacen es llevarlo a la boca, porque es la manera más sensible en el desarrollo de sus sentidos de poder ir verificando la textura, la sensación, lo que siente su cuerpo cuando lo acerca, y que pueda ir incluso identificando a qué huele, la temperatura que tiene. Y entonces todos los sentidos están como en tercera dimensión porque son nuestro primer contacto con el mundo y por lo tanto es nuestra primer forma de conocer, de aprender y de jugar. Siguiente. Como yo te venía contando, a partir de los 3 añitos hay algo que se llama juego simbólico, que es cuando justamente todo tiene cara de algo menos de lo que es. Y entonces yo puedo agarrar un control y decir, mira, un avión. Y entonces juego con el control diciendo que esto es un gran avión. Y eso ayuda a que mi cerebro vaya generando toda esta capacidad justamente de abstracción en la creación de cosas que no están diseñadas para ello. Y es cuando justamente ellos empiezan a decirte, quiero jugar a la doctora, al veterinario, a la maestra, a la mamá, porque le está ayudando a generar esta internalización de roles, pero que vienen depositadas desde aquello que es un símbolo, por eso se llama simbólico. Entonces dice, conciencia de ser autónomo y único, es la época de los porqués, todo preguntan, todo cuestionan, repetición de gestos y entonces de alguna manera dices, es que no me imites, ¿por qué me estás arremedando? Está poniendo a prueba justamente su propia gesticulación, pero es una manera de jugar. Está bien que le pongas un límite, sin embargo también permite que de alguna manera pueda imitar, porque es parte del juego necesario en su conciencia. Aparece el juego simbólico y te da la capacidad de transformar cualquier cosa, puede ser lo que imaginas. Siguiente. De los 3 a los 5, seguro ubicas los bloques de construcción y cuando Lego tuvo clarísimo que esta etapa era una de las más importantes en el desarrollo del juego del niño, se hizo millonario, porque justamente es la etapa en la que los pequeños ya no solo utilizan un control queriendo que sea un avión, sino que ahora quiero construir un avión. Y entonces busco cosas donde yo lo pueda armar. Una hoja de papel puede ser el mejor avión que exista, o los megabloques, piezas para armar y todas estas cosas que encontramos donde puedo ensamblar figuras y hacer grandes construcciones.
Imagina lo que sucede en la plasticidad en el cerebro de un pequeño cuando se da cuenta que sumando 1 a 1 puede crear toda una estructura. Es muy probable que tú lo veas muy simple porque ya eres un adulto y tu capacidad de un pensamiento abstracto es mucho más desarrollada, pero en ellos no existe. Justamente esta se llama etapa de pensamiento concreto. Todo tiene que ser literal, concreto, muy claro. Pero entonces va descubriendo que además tiene la capacidad de construirlo con sus manos y de verlo eso hecho realidad. Es lo mismo que tú sientes cuando concluyes un gran proyecto y te das cuenta de lo que eres capaz de crear. Siguiente. Y llegamos a la etapa que va promedio hasta los 8 años, que después de aquí se posterga hasta la adultez, que es el juego de reglas. Como veníamos diciendo, es muy importante que puedan aprender a respetar turnos, a que todo tiene un principio y un final, que hay un proceso y que parte de aprender a jugar con las reglas, lo que más te genera es habilidades sociales. Te enseña de complicidad y jerarquía. Siempre en todos los grupos hay roles y funciones, en el grupo familiar, en el grupo de trabajo, en el grupo de compañeros de la escuela, en el grupo de colaboradores, en tu grupo vecinal, en todos los grupos a los que formamos parte, siempre hay roles y funciones y por lo tanto jerarquías. No es porque uno sea más que otro, eso es algo que más bien nosotros le hemos dado como una etiqueta. Simple y sencillamente es que hay quien cumple un rol y hay quien cumple el otro, porque tienes mayor habilidad que el otro en ciertas actividades, pero eso no te da un valor mayor o menor que a nadie. Y creo que es muy importante que ellos lo puedan entender y aprender desde esta edad, porque también vamos a favorecer que si de alguna manera voy a ejecutar mis competencias cuando yo sea mayor, no lo haga desde la competitividad, que es muy diferente. Cuando yo aprendo a competir, lo que estoy haciendo es colocarme por encima de alguien más, a buscar la diferencia de hacerlo sacándole jugo a mis competencias, que pueden ser en efecto diferentes a las de cualquier otro. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los tips para favorecer la interacción con mis hijos? Primero que nada, me gustaría que pudieras identificar como individuo cuáles pueden ser tus áreas de trabajo. ¿Cuáles son estas cosas que tú puedas hacer de manera diferente? Diferente no mejor, diferente no peor, diferente. Simplemente de una manera que no has hecho hasta el día de hoy, que no has descubierto, que no te has atrevido. Tal vez poner un horario incluso para jugar, en el que también sea en tu agenda, como poner una cita de estas tan importantes que tienes en tu trabajo, o que como mamá, si tu trabajo es en casa, puedas decidir aplazar alguna otra actividad para darle prioridad a un horario de juego. Tal vez estimular tu capacidad creativa para generar algunos juegos y que puedas tú ser quien le ofrece algo a tu hijo, o simplemente decir, hoy me sumo a tu actividad. Así que el primer tip que te puedo dar es identifica tus fortalezas para que puedas desde ahí generar un lugar armonioso con tu hijo y que entonces puedas llevar a cabo estos como tipos de juego que te voy a sugerir. El primero de ellos pueden ser juegos al aire libre. Cuando hacemos juegos al aire libre, obviamente parte de lo que estimulan es la actividad física y hoy somos uno de los países de mayor obesidad. Le hace falta muchísimo juego al aire libre a nuestros niños, pero a ustedes también. Y además nos ayuda a tener contacto con la naturaleza que tanto bien nos hace. Obviamente, ahorita que estamos confinados, puede ser complejo, pero si en tu casa tienes un espacio, un patio, o puedes salir a la acera de tu casa y para ustedes está bien, sería viable que lo hicieran.
con las precauciones necesarias, pero que puedas en el contexto de tu casa salir a que corran un poco. Si no, puedes hacerlo en casa, puedes quitar los muebles y hacer una gran pista de carreras en la sala y comedor de tu hogar. Así que, juegos al aire libre. Siguiente. Juegos simbólicos que tú puedes proponerle a tus hijos. Aquí se trata, bien dice, de inventar e imaginar escenarios como el primer ejercicio que hicimos al arrancar esta plática el día de hoy. Tu hijo seguro será un buen maestro. Jugar a la casita, a la escuela, montar un campamento en la sala o una fiesta de no cumpleaños con invitados imaginarios, dar un gran concierto o convertirse en superhéroes. Fíjate que tengo una amiga que el otro día pone en redes, necesito un árbol de Navidad, ¿quién me puede prestar un árbol de Navidad? Y yo dije, pues yo el mío está ahí guardado, ¿no? Entonces le escribí y le dije, yo te lo presto, ¿para qué lo quieres? ¿Qué necesitas? Y me dijo, es que mañana vamos a festejar Navidad. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, claro, aprovechando que tenemos tiempo, estamos haciendo todos los festejos que en algún momento han sido atropellados, que no eran como queríamos. Y entonces, en efecto, me dijo, hicimos un calendario para poder festejar Navidad, 14 de febrero, el Día de la Madre, la fiesta de no cumpleaños. Y tenían como 6, 7 eventos que durante un mes habían agendado para poder festejar y celebrar cosas que en otros momentos pudieran haber sido complejas o que simplemente no eran como habían querido y que hoy querían disfrutar a su manera. Así que me pareció una idea maravillosa y creo que la pudieras llevar a cabo. Siguiente. Los juegos de mesa, que son increíbles, pero que además puedes tú misma elaborarlos. A veces nos gusta poder comprar, si tienes la posibilidad de adquirir algún juego de mesa, que hay muchísimos, y pudiéramos nosotros comprarlos. Sin embargo, puedes también elaborarlos en casa. Puedes ir con una tarjeta con fichas de trabajo, se llaman, en la papelería, comprar. Son como unas hojitas rectangulares que son más o menos del tamaño de un doble carta y partirlas a la mitad y entonces pueden ser grandes cartas para que puedas jugar baraja con ellos y justo parte del proceso sea incluirlos a que ellos dibujen las figuritas de las cartas para que puedan jugar baraja. Puedes hacer un memorama, puedes hacer un rompecabezas, pueden elaborar un bingo, una lotería, un juego gigante de escaleras y serpientes. Entonces, echa a andar tu imaginación y date cuenta cómo tú mismo puedes elaborar estos juegos de mesa. Siguiente. Rompecabezas y manualidades. Creo que las manualidades no a todo mundo le gustan, sin embargo favorecen grandes conexiones neuronales y puedes hacerlo con cosas a lo mejor un poco más sencillas que ahora además están en tendencia, como los mandalas. Y si a ti te gusta dibujar o a tus hijos les gusta dibujar o iluminar, pueden comprar un mandala e iluminarlo. Pero ¿qué te parecería que más bien pudieran hacer el mandala? Que lo puedan crear desde cero juntos en un gran pliego de papel blanco, tal vez un rotafolio gigante pegado en la pared y que todo mundo por turnos pudiera completar una parte del mandala y entre todos después pudieran irlo coloreando. Entonces también igualmente puedes hacer estas manualidades que no solo se reducen a cerámica, repujado, origami, sino además a cosas incluso de esta naturaleza que tú puedas inventar o elaborar. Siguiente. Y bueno, decía aquí los clásicos y muy sencillos, que a veces pareciera en nuestra formación y en el tema de mantener el orden en casa y de guardar límites, que pudieran ser un poco menos permitidas, como brincar en las camas, saltar en los charcos si llovió, agarrarnos a cojinazos en la casa, guerra de almohadas, pero créeme que para tus hijos puede ser un gran regalo y tal vez puedas como dejarlo para un premio mayor,
esta actividad privilegiada en casa, que si tal vez durante todo el mes vamos funcionando muy bien, entonces sea el viernes de final de mes de guerra de almohadas, en la que todo mundo puede elegir su arma y entonces hacer un campo de gocha en tu casa, pero todos con una almohada como instrumento. Siguiente. Así que pues creo que llegó la hora y estás dotada y dotado para que puedas querer jugar con tus hijos como si fueras él, como si fueras ella, y entonces sí, en sus marcas, listos y a jugar. Abrimos, Eri, si quieres, el chat para preguntas y respuestas. Sí. Ok. Nos pueden escribir entonces a través del chat sus inquietudes, dudas, comentarios que quieran hacerle a Erika sobre esta plática del día de hoy. Ya tienen abierta el chat, pueden escribir por ahí, por favor. Marilu Muñoz nos dice, hola, soy Marilu, muchos saludos Marilu. Wendy Chaboya me súper encantó. Carla Alejandra no nos lo puso completo, si nos pueden escribir preguntas completas. Muchísimas gracias por la ponencia. Daniela Portilla, ¿cómo se maneja con los niños cuando abandonan un juego? Porque noto la frustración. Ok. Puede ser muy común, dependiendo la edad, que estén buscando qué actividades les son más placenteras que otras. Y entonces cuando noto que justamente perdí, por ejemplo, que no me gusta perder y que eso me frustra, que cuando las actividades son muy largas, se cansan y lo botan. Y entonces una de las cosas que puedes hacer es preguntarle, hacer contacto con la parte emocional y preguntarle qué es lo que está sintiendo. Obviamente tú como adulto entiendes que es frustración, pero lo viable aquí es que pueda él o ella describirte qué es lo que está sintiendo y que entonces tú puedas explicarle y acompañar esa emoción para que pueda en algún momento como saber que es parte de estar en el juego, pero que no pasa nada y que puedes solo entonces esperar a que esa emoción salga de su cuerpo, puedes irle llevando como si fuera un elevador o como si sus pies tuvieran huequitos en la parte de abajo de las plantas de los pies y entonces irle diciendo que la emoción, eso que está sintiendo, que se llama frustración, vaya saliendo de su cuerpo, vaya saliendo de su cuerpo y ahora ya está en los muslos y ahora en las pantorrillas, los pies y entonces salió de tu cuerpo, ya se fue y entonces puedes regresar a jugar. Si nosotros hacemos correctamente el acompañamiento, cuando esa emoción se va, en efecto ellos están listos para volver a jugar y que pueda entonces irse dando cuenta que es parte natural de un proceso cuando estoy aprendiendo algo que no sé, cuando tengo que poner a prueba mis capacidades o cuando tal vez me enfrento a perder y no me gusta. Pues muchas felicitaciones y agradecimientos. Les parecen muy buenas las estrategias que les compartías. Nos pregunta Claudia Jiménez, ¿hasta qué edad es tan importante el juego en los niños? Yo diría que siempre, porque justo por eso fui llevando como este paralelo a cuando nosotros somos adultos y seguimos buscando que nuestros trabajos sean placenteros, o sería lo ideal, porque entonces es buscar cómo seguir jugando y divirtiéndonos mientras vivimos esta vida. El tema es que el juego va evolucionando y va cambiando conforme nosotros vamos cambiando y vamos creciendo, pero no tendríamos por qué dejar de jugar nunca. Jessica Mercedes, hola, ¿qué pasa cuando a un niño no lo dejamos jugar en la cama porque cada que juega se da chipotes? eh, a ver, pero ¿qué es lo que necesitaría? Pues ella nos pregunta qué pasa si ella lo debe prohibir, me imagino, Ok, o cómo ayudar al niño para que aprenda a jugar mejor en su cama.
Sí, yo creo que los niños son muy sabios y tal vez aunque se pega o tal, termina pues sí con chichones, para él sea más importante o como mucho más relevante lo que siente cuando brinca y tal, que el chichón que se puede dar. Entonces, tal vez más bien lo que tengo que regular, uno pueda ser como el espacio donde lo realice y un tiempo corto para que pueda saber que no siempre puede brincar en la cama, que no es el único juego, pero fíjense, nos gusta tanto que hoy existen empresas completas que se dedican a eso, al jumping. Y entonces tú puedes ir a esos lugares a brincar y brincar. Tal vez lo que le puedes decir es, a ver, vas a tener solo permiso de tal a tal tiempo para que puedas brincar en la cama y con estas condiciones. Y que entonces puedas hacerlo de tal manera que sea más seguro para él o para ella. O si no, justamente llevarlo a estos espacios y decirle, mira, en la cama puedes lastimarte por las cosas que hay alrededor, pero vamos a ir a un lugar donde justo lo que vas a hacer solo es brincar. Y entonces llévalo a estos espacios donde haya tumblings para que pueda jugar y que tenga esta libertad de hacerlo sin temor a que se lastime. Nos pregunta Mariana Sánchez, ¿cómo puedo desarrollar la empatía en mi hija ya que todo le parece aburrido? Ah, que no sé, yo creo que habría que identificar si en casa nosotros tendemos a ser muy serios, muy formales y que de alguna manera no esté observando qué es divertirse, qué es disfrutar con cosas a veces tan simples como el que, no sé, salir y que me caiga el agua en la cara y que puede ser muy divertido, ¿no? Y entonces de alguna manera puedan empezarle ustedes como adultos a modelar qué es divertirse. Va a ser muy beneficioso para ustedes como papás, pero ella lo va a aprender a través de ustedes y entonces no se siente obligada a ninguna actividad en general o que se siente enjuiciada porque tal vez todo le parece aburrido o que nada le llene. También habría que identificar si tal vez hay alguna actividad que esté realizando mucho y que si no es esa actividad en especial o demás, evidentemente le resulta aburrido, que suele pasar cuando están muy enganchados a temas de tecnología. Entonces, pues tal vez empiecen ustedes por identificar qué es divertido y que pueda ella observarlos. Justamente Marilu Muñoz nos dice que sus hijos tienen 10 y 11 años y que sí juegan juegos de mesa, pero prefieren los videojuegos. ¿Cómo puedo hacerle para que les llame la atención? Claro, pues creo que de manera natural hoy casi todos los niños pues nacen bien, dicen, ¿no? Son la generación tecnológica y entonces pareciera que nacen con un chip. Sí, pero porque también lo tienen al alcance y entonces obviamente al tenerlo al alcance es lo que privilegian porque resulta muy estimulante. Evidentemente es muy estimulante. Entonces creo que habría que trasladar un poco de ese tiempo a la otra parte donde puedan tener ellos algún otro beneficio. Por ejemplo, si ellos saben que el día que hay videojuegos, digo que hay juegos de mesa, ese día pueden pedir lo que quieran de comer. Es el día de pizza, videojuegos y terminamos la sesión como de videojuegos viendo la película que ellos quieran, que ellos elijan una película y entonces es el día, es como un día de excesos familiares, ¿no? Hay pizza, hay palomitas, hay película y entonces vamos hilando actividades que haga que para ellos sea interesante, que sea estimulante y que pueda entonces irlo regulando. Y de la otra manera, ir como quitando un poco de tiempo, de horario para el juego tecnológico, sea en redes, sea videojuegos, y entonces regulo el horario de videojuegos y estimulo el horario para convivencia familiar a través de juegos de mesa
y tal vez ver una película y poder combinarlo con un tema de comida y cosas que al final, como atienden al placer, es mucho más fácil que quieran formar parte. Bueno, también te están agradeciendo mucho por recordarles el ser niños o regresarlos a su niñez y por los tips para jugar en familia. Nos comenta María Gómez que ella sí se organiza para realizar ejercicio y que cada uno de sus hijos propone cuál ejercicio. Y bueno, pues hay dos preguntas que yo veo ligadas. Leticia Martínez nos pregunta cómo puedo hacer que se interesen, ¿por qué en la primaria, por qué en la etapa primaria se diseñan contenidos carentes de juegos? Y Rebeca Meixueiro, ¿cómo contagiar a los docentes para disfrutar sus actividades y gozarlas con los niños? Híjole, qué buena pregunta. Maravilloso. Fíjense que en la primaria, o sea, ya ven que justo en la visualización yo les decía, se vuelve una etapa muy larga, porque de los 6, 7 años, dependiendo del sistema educativo de cada colegio, a los promedio 11 o 12, se le llama etapa de laboriosidad. O sea, es una época en la que el niño, su energía está mucho más centrada en el aprendizaje de lo concreto por la etapa natural que está viviendo. Y entonces quiere como construir cosas, elaborar cosas, ver como el producto del esfuerzo que está implicándole. Y entonces creo que al estar empalmado el tema de aprendizaje que es necesario favorecer en esta etapa este tipo de funciones, de alguna manera se nos olvidó a los adultos que crean estos programas y estas como necesidades, materiales para satisfacer estas necesidades, que todo en la vida puede ser lúdico, que todo en la vida puede ser a través del juego. Imaginen si Google está metiendo albercas en sus corporativos, ¿no? Como por qué un niño no podría aprender esto a través del juego. Pero, como bien mencionan, eso tendría que ir de la mano de docentes mejor formados. Y no me refiero solo en un tema de estrategias de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, sino incluso mucho más trabajados personalmente, con mucho más herramientas elaboradas a partir de trabajar su propia historia, sus propias heridas, sus propios dolores, sus propias formas de interiorizar el mundo, de aprender, para que entonces pueda ser mucho más libre en un aula y que pueda entonces, independientemente de lo que viene en la didáctica del programa a cumplir, lo pueda trasladar a una parte mucho más lúdica, ¿no? Pero bueno, al final, recuerda que como papá, tú eliges la escuela que va congruente a la filosofía que tú estás formando en casa, no al revés. Tú no te adaptas al colegio. El colegio es una extensión de lo que tú estás formando en casa. Entonces, tal vez la escuela tenga un cierto estilo educativo, pero ¿cuál es el que tú estás llevando en casa? Y si tu manera de formar a tus hijos es a través del castigo, de la regla, de la norma, pudiera ser justamente la razón de por qué a lo mejor elegiste esa escuela y que también nuevamente podría iniciar por ti. Podría ser tú el que trabajes tu historia, todo esto que mencioné, y que entonces pueda ser muchísimo más libre y divertido, que no tiene nada que ver o no se contrapone con tener orden, valores, límites y que puedas tener una vida en bienestar saludable, ¿no? Voy a leer ahora sí la pregunta de Leticia Martínez. ¿Cómo puedo hacer que se interesen en un juego que yo quiero o siempre tengo que hacer algo que les guste a ellos? No, creo que tiene que ser como mediado en casa, consensuado, pero dependiendo la edad de ellos, cuando se establece el tiempo de juego y si son pequeños, tú te sumas a su mundo. No es que ellos siempre hagan lo que quieran, porque por eso hay una estructura, ¿no? Pero en el tiempo de juego ellos pueden jugar a lo que quieran.
y más bien tú te sumas a su juego. Conforme ellos van creciendo, promedio yo diría unos 8 años, ya puedes tú solicitar a qué quieres jugar y que más bien se sume a tu juego. Y entonces pueda haber turnos, porque justamente ya estamos en una etapa en la que empiezan a jugar juegos de reglas, y entonces sepa que esta vez te toca a ti elegir y a él le toca sumarse. Y la próxima vez, entonces él puede elegir y te toca sumarte. Entonces dependerá de la edad. Bueno, muchas felicitaciones. También la maestra Gladys nos dice muchas gracias por los consejos, los tips. Estoy feliz, muy satisfecha. Saludos desde Mérida, Yucatán. Hay algunas mamás que son también maestras de preescolar por aquí que también agradecen mucho las sugerencias para sus kinders. Nos pregunta por aquí María Luisa, ¿qué hacer cuando no quieren perder? Va a parecer muy ruda mi respuesta, pero es muy simple y concreta, dejarlos perder. O sea, que puedan vivir en pleno lo que implica y que se den cuenta que aún con eso que están sintiendo tan intenso, no pasa nada. Porque creo que cuando queremos como minimizar la sensación y la emoción para como en esta, como no sé si decir, en este miedo a que se rompan, a que lo sientan muy doloroso, queremos minimizar la sensación. Y creo que cuando hacemos esto, lo único que estamos haciendo es quitarle la posibilidad de generar sus propios recursos para sobreponerse a eso. Y entonces no le quiten el impacto, acompañen y un poco en lo como que explicaba yo hace rato, denle salida a sus emociones, ayúdenlo a que las gestione, pero que las sienta como las tiene que sentir. Entonces, si no le gusta perder, pues tiene que vivir lo que implica y lo que se siente para él perder, para que de alguna manera poco a poco además vaya como tratando de entender por qué no le gusta perder y cómo puede lograr entonces cambiar eso, entendiendo y sabiendo que no siempre va a poder ganar. Entonces yo diría, déjenlo que lo sienta, no pasa nada. Bueno, y también parecido, Miriam Díaz nos pregunta cómo manejar la competitividad cuando siempre quieren ganar. Claro, de alguna manera pudiéramos ayudar haciendo equipos donde tengan un poco más de equilibrio y que de veras haya alguien que pueda literal ser competencia, para que en algún punto se enfrenten justo a la frustración de no siempre lograr ganar. Cuando tenemos equipos muy dispares y entonces hay chiquitos que siempre ganan, claro, hay quien siempre pierde y entonces el que siempre pierde va como interiorizando esta historia pensando que en efecto como que su rol en la vida va a ser de siempre perder y llega un punto en el que incluso renuncia a querer hacer el esfuerzo de ganar, porque vamos haciendo una narrativa de vida y voy creyendo que en efecto yo siempre pierdo y por lo tanto seguiré perdiendo, como el que gana siempre ganando y que entonces la vida es algo que me debe, ¿no? Como si yo estoy creado para ganar y entonces siempre voy a ganar. Entonces, cuando hacemos equipos un poco más similares, los chiquitos que a lo mejor tienen capacidades menores, por ejemplo, en una carrera, en este típico que tenemos que entran desfasados por meses, que a esa edad es muchísimo, 5 meses, 6 meses de diferencia, es muchísimo. Y entonces el pequeñito que cumple años en febrero al que los cumplió en agosto, pues hay gran diferencia. Entonces, tal vez a estos chiquitos los pongo juntos y que se den cuenta entre ellos que son pares y que también pueden competir desde un lugar más sano y desde el otro, el que tiene más arraigado este ser de competencia, que pueda tener realmente con quién ponerlo a prueba y que resulte que no siempre gane, ¿no?
Alma Karina Gutiérrez nos pregunta cómo hago cuando por el trabajo no se puede jugar diario con mi hijo, cómo se lo hago entender. Él no lo va a entender, pero pues podemos de todas maneras darle como esta retroalimentación. ¿Y por qué digo que no lo va a entender? Porque al final en su naturaleza él lo que quiere es jugar todos los días. Y entonces podemos más bien darle, se me ocurren dos cosas. O hacer juegos de corto tiempo, porque tal vez 15 minutos al día sí pueda yo otorgarlos en la agenda para poder darme ese tiempo y entonces sepa que tal vez después de tal actividad siempre es como el horario de jugar, porque además, saben, es muy importante que dentro de los deber ser del día, ya comí, ya hice mi tareita, ya levanté mi uniforme, ya cumplí, ya cené, ya me bañé y ya me dormí. ¿Y en qué momento de eso realmente como mamá o como papá tengo este tiempo y este vínculo de fortalecer con mi hijo una comunicación, empatía, el amor, otras cosas, ¿no? Y entonces podemos buscar estos 15 minutos que se vuelven oro al día. Otra que se me ocurre es que en actividades cotidianas, como si son más chiquitos, por ejemplo, a la hora del baño o a la hora de levantar sus juguetes, pueda ser desde una dinámica que le ayuda a que sea divertido. Y otra que se me ocurre es que puedan más bien acotar un día y un tiempo que es inamovible, donde siempre se juega con él. Y entonces tal vez no puedo jugar diario, pero él sabe que martes y viernes son los días que yo tengo a lo mejor menos carga y que entonces es el día que jugamos cosas y el domingo es de juegos de mesa o el domingo de pelis o el domingo de pijamada o de hacer campamento en la sala y entonces se vuelve mucho más deseable para el niño porque sabe que vienen esas actividades. Nos preguntan, ¿cómo hago para recuperar la comunicación con mi hija? Hay mucha rebeldía, no quiere hacer la tarea y cuando juega, hace un rato un juego, enseguida cambia a otro, me siento perdida. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que tienen que ver con límites, creo, pero de alguna manera, a lo mejor algo que podemos empezar por preguntarle, eh, como con una estructura muy cortita que voy a dar ahorita en la comunicación. Cuando tratamos de tener comunicación compasiva, se le llama así, eh, tengo que empezar por hablar de lo que siento yo. Y entonces tal vez puedo acercarme y decirle, quiero compartirte que hoy me siento un poco confundida porque me doy cuenta que estabas jugando a tal cosa y lo dejaste y cambiaste de otra. A mí me gustaría poder jugar contigo y nunca sé cómo acercarme. ¿Qué me sugieres? Si tú fueras yo, ¿qué harías? Y entonces con estas palabras que más o menos las puedes acomodar a tu forma y en la manera que ustedes se relacionen, lo que estás haciendo es decirle cómo te sientes tú, nunca enjuicias la conducta de ella y además le das el poder de elegir porque le preguntas, ¿tú qué harías si fueras yo? ¿Qué me recomendarías? Y es probable que ella pueda darte algún tip. Ahora, puede ser que al principio diga, ¿qué le pasó a mi mamá? Nunca habla así y entonces así la sustrajeron los extraterrestres y me la regresaron cambiada. Pero en la medida en la que tú vayas practicando esto, vas a ir abriendo un canal de comunicación diferente. La rebeldía es una respuesta a algo que no estamos entendiendo desde su propia necesidad. Y entonces lo viable es querer entender qué le pasa en lugar de como mermar esa conducta o querer enjuiciar lo que está sucediendo, más bien abrirme a tratar de entender qué le está sucediendo y cómo puedo ayudarla.
Algunos nos preguntan cómo manejar o evitar la violencia en los juegos cuando se pelean entre ellos. Um, bueno, si es en videojuegos, pues creo que es muy fácil porque, bueno, pones control parental y tratar de identificar, pues, la edad, ¿no? Del contenido que están consumiendo. Si es en una dinámica, ¿no? Y están de repente peleando tal y empiezan a discutir, yo creo que cuando somos hermanos tenemos que aprender a ser hermanos. Y parte de ser hermanos implica enojarnos y tener la obligación de reconciliarnos, ¿no? Pero creo que llega un punto en el que papá y mamá tienen que hacerse a un lado y dejar que ellos mismos se resuelvan. Y tal vez solo poner justamente como regla que de ninguna manera se va a tolerar ningún comportamiento que agreda, lastime o dañe tres cosas en esta familia, que es no puedes dañar al otro, o sea, a ninguna otra persona, no puedes dañar al inmueble, o sea, no puedes romper cosas, pegarle a nada, rayar paredes, romper juguetes, ni puedes lastimarte a ti. Estas son las tres reglas de oro. Y en el momento en el que yo veo alguno de estos tres comportamientos, hay una consecuencia inmediata. Y tiene que ser una consecuencia congruente al nivel de conducta que están teniendo. Pero entonces primero tienen que hablarlo y dejarlo muy claro y decir, a ver, yo entiendo que pueden no entenderse, a veces caerse gordos y no querer hablarse y estar enojados y gritarse y discutir y está muy bien. Son hermanos y en algún punto se tendrán que resolver, háganle como puedan y como quieran. Solo hay tres reglas. Listo. No pueden lastimar al otro, ni física, ni emocional, ni psicológicamente. O sea, no pueden insultarse, ponerse apodos, violentarse, pegarse. No puedes pegarle a nada en el inmueble, ni puedes lastimarte a ti mismo. Con esas tres reglas, intenta ver qué pasa. Okay. Leslie Villegas, ¿qué actividades de juego puedo realizar para trabajar emociones? Pueden Bueno, hacer nos títeres. compartiste algunas en la conferencia pasada, también Ajá. lo Pueden podemos ver el hacer video. títeres emocionales o caritas con las emociones para que puedan identificarlas. Hay otras que son como semáforos corporales para que puedan jugar como desde la imaginación de estás muy enojado y eres un duende y estás súper rojo y te sale fuego por la cabeza y entonces, ¿cómo le echarías agua tal? Pero entonces tengo que ir como tratando de identificar cuáles son las emociones que quisiera como favorecer. Y yo lo que más te diría más bien es que al mismo tiempo de otras actividades donde se hagan manifiestas las emociones, sea donde ocupes lo que le está pasando para que de alguna manera divertida o lúdica puedas ayudarle a identificar sus emociones y regularlas. Nos pregunta Susana Elizabeth, ¿cómo puedo aplicar esto en secundaria para fomentar trabajo en equipo? Y si puedo aplicar el análisis retrospectivo para hasta su infancia temprana con los chicos de secundaria. Sí, hacer una retrospectiva creo que a la mayoría nos gusta y se puede, pero primero a lo mejor habría que empezar a hacer pequeñas visualizaciones, enseñarles a respirar y otras cosas, porque como están en una edad compleja, de repente puede ser como un tanto apático para ellos de estar con los ojos cerrados y tal, y entonces a veces no son tan fáciles de llevar en dinámicas de visualización, pero poco a poco se les puede ir entrenando, empezando con empezar a identificar su respiración, 5 minutitos poco a poco y entonces vamos extendiendo el tiempo a manera que pueda hacer una visualización. Y para el trabajo en equipo, nuevamente yo creo que hay dinámicas muy sencillas que a veces no estamos tan habituados a hacer, como por ejemplo generar diadas, o sea, pares, que puedan ser complementarios. Por ejemplo, si yo sé que Raúl tiene muchas habilidades en las matemáticas y Diana no le va tan bien en mate, pero es muy buena en geografía y a Raúl a lo mejor no es que le vaya mal en geografía, pero no es su área fuerte, entonces lo siento juntos. Y es parte como del proyecto final en habilidades sociales que además
ambos lleguen como mucho mejor en esta área y que entonces sea parte como de un proyecto durante el ciclo escolar que se vayan como ayudando entre ellos. Si a lo mejor tengo a alguien que es mucho más negociador, lo ponga a trabajar con alguien que le cuesta trabajo pedir cosas. Sí, así, ¿no? Como ir buscando estas habilidades y formas de ser que se vuelven complementarias entre ellos. Pueden ser diadas, que es más fácil de manejar al inicio, o pueden ser equipos de 4 para que pueda ser más fácil llevarlos y mediarlos y que entre ellos vayan teniendo como proyecto del año escolar, independientemente de las clases, cumplir con como ayudarse a volverse mejores personas entre ellos mismos, y entonces es más fácil ir aprendiendo a ser incluyentes, a no discriminar, a trabajar en equipo, a entender de complementariedad y no así de jerarquía y autoridad. Ok. Susana Elizabeth, con los niños hiperactivos, ¿qué estrategia se debe seguir? En casa o en la escuela, porque es diferente. En casa, un cuadro de conductas, donde lo más complejo es que mamá y papá se sumen a ese cuadro de conductas. Un pequeñito que tiene hiperactividad, llamado propiamente déficit de atención con hiperactividad, con disatencionalidad o con impulsividad, que son los 3 rubros que hay, requiere límites en casa, requiere un cambio de la estructura familiar que de alguna manera también está siendo colaborador en que estos comportamientos se mantengan. Y entonces papá y mamá también tienen que cambiar sus hábitos, regular sus conductas y ser mucho más consistentes y disciplinados. Y en la escuela, dependiendo de las áreas, como de los momentos donde más se dé, pudieran justamente, por ejemplo, tener en estas diadas que yo sugería alguien que los acompaña, tal vez sea quien está encargado de alguna actividad. Si es por disatencionalidad, buscar actividades de corto plazo en tiempos cortos y entonces puedas mantenerlo ocupado en diferentes actividades, pero de corto plazo, y que él vaya notando sus logros. Cuando alguien, como yo lo decía hace rato, cuando alguien se da cuenta por lo que sucede que no es bueno para X o Y sucede frecuentemente, asume que así es y que ese es el rol que le toca. Si por el contrario yo me doy cuenta que voy teniendo logros, que hago las cosas, que sí me sale, que sí puedo, tal vez diferente a lo que hacen mis compañeros, pero al final desde lo que a mí me están asignando lo estoy logrando, entonces también puedo cambiar esa imagen que voy generando de mí mismo y esa historia que pareciera que me juega chueco y que me genera un final adelantado, ¿no? Y entonces puedo cambiar esta narrativa y por lo tanto darme cuenta que no hay una etiqueta para nada de lo que suceda en mi historia y en mi vida. Bueno, pues muchas preguntas, pero se nos acabó el tiempo, Erika. Muchas gracias por este espacio. Creo que les ha gustado mucho y los regresaste a su niñez, a los papás que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues ojalá nos veamos pronto. Por ahí creo que van a pasarles mis redes por si en algún punto requieren algo y quieren buscarme. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les recordamos que esta sesión se graba y tenemos otras sesiones también que hemos tenido con Erika, así que las pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Y les pedimos responder la encuesta de satisfacción antes de salir de la sala, dándole continuar, presionar el botón continuar. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, ahí tienen también los datos de Erika, sus redes sociales, su correo. Y bueno, en nuestros espacios de Ediciones Castillo pueden consultar las demás capacitaciones que estamos dando y en nuestro canal de YouTube consultar las capacitaciones grabadas de toda esta etapa de confinamiento. Ahí hemos dado muchos consejos para los padres de familia y cómo estar en estos tiempos de confinamiento. Muchas gracias.